Bem, buenos dias a todos e a todas, uma vez mais. Em primeiro lugar, me gostaria de agradecer a invitação e poder estar esse momento aqui compartilhar um pouco de teoria e práticas e experiências também. Ayer não foi possível estar, que estava em outro evento que está paralelo, pero estava em pensamento, assim que em coração também. Buenos días, un placer compartir este momento también, y más entre colegas, amigos y antiguos amigos de los de verdad, no los amigos esos del protocolo, sino los de verdad, que eso siempre es otra historia. Les presento a la profesora Claudia, es miembro del grupo EMIPE de la Universidad Autónoma de Madrid. Ella está ahora mismo en las investigaciones sobre neurometodología docente, que es el campo de investigación de ella, y abriendo líneas un poco diferentes a las habituales. Entonces vamos a ver algunos ejemplos aquí y si nos da tiempo incluso podemos hacer la experiencia en vivo para que se vea mucho más evidente todo lo que estamos hablando. Es miembro del grupo de investigación Labosfor y también pues colega nuestra en este proyecto, lo cual es un puntazo y es un honor también. A nivel teórico de argumentación escrita, ya conocen, no nos vamos a entretener aquí para dar más tiempo. Entonces, bueno, los autores que todos conocemos de argumentación escrita, pero hay otros autores que son igual bastante más interesantes. Bem, essa argumentação escrita devemos partir de algumas bases com experiência e segurança, não? Com cientificidade. Então, se o primeiro que gostaríamos de destacar é um artículo de Arroyo Fernández e Maldonado que proporciona uma informação valiosa sobre a melhora da enseñança e a argumentação escrita em el entorno bilíngue. Aspecto bastante interessante e bastante discutido ultimamente. A veces destacamos autores norteamericanos, pero igual si Arroyo, Fernández y Oz de la Ruiz fueran Smith, Thompson y tal, igual entonces decíamos, wow, qué interesante. Bien, pues en 2021 y 2021 ahí tenemos los dos artículos que a nosotros prácticamente hemos seguido en esa línea a la hora de pensar qué hacer después con las investigaciones en neuroimagen. Con todo esto, también a 2023 ahora mismo tenemos a Hitchcock, que es uno de los que abordan el tema de algoritmo digital, con lo cual ese artículo lo tenemos ahí en mente. Los fundamentos teóricos y prácticos de la argumentación también. Y hemos encontrado una cuestión que nos ha resultado llamativa, y es que a la hora de, voy a saltarme un poco para venirme aquí antes, las investigaciones que se están haciendo sobre el aspecto neuro realmente se quedan un poco extrañas. ¿Por qué? Porque no nos están dando de cara a trabajar en la universidad, por ejemplo, con nuestros alumnos de cuarto y de primero. Son investigaciones muy bonitas, pero no acabamos de encontrar la parte práctica de las mismas o el conocimiento neuro que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Antes de empezar cualquier tipo de investigación, nosotros siempre preparamos un estudio estadístico para iniciar esa investigación. No podemos utilizar la neuro como se ha hecho hasta el momento. Hasta hace unos años, hasta el año pasado en concreto, toda la investigación en neuropedagógica lo que se hacía era directamente poner neuroimagen con TAC. Eso no es científico, o sea, es una evidencia, pero no es científico. Necesitamos antes un constructo teórico para poder darle sentido al estudio de caso. Si no, caemos en lo que siempre se ha caído. Entonces, ¿qué planteamos? Planteamos una investigación, las variables, aquí la doctora por primera vez. Digamos que es la primera escala a nivel mundial donde la argumentación escrita se une a este tipo de dimensiones. El factorial que hicimos, todo el desarrollo factorial, hay una lectura que es la estadística y otra lectura que es la educativa, la pedagógica. Entonces, hay un detalle en los factoriales, compañera Rosario, que casi nadie hace. Y es esta lectura, que sería cuáles son los ítems que pesan más
de cara a los sujetos los ítems que pesan menos. Eso ya nos pone en evidencia un detalle. Entonces, curiosamente, la argumentación escrita tiene unos mecanismos cerebrales que pueden ser diferentes al resto de formas escritas, lo intuyen los sujetos investigados, eso tiene mucho peso. La siguiente que tiene mucho peso es que la argumentación escrita se puede beneficiar de la neurodidáctica, o al menos la percepción y la creencia. Puede ser falso, pero esa es la percepción. Y luego la argumentación escrita se puede beneficiar de los estudios de neuroimagen, que aunque la gente, los sujetos entrevistados realmente no controlen bien el tema, pero lo perciben. Van a ser futuros maestros, están en formación final y además la parte de neuro son alumnos, la mayoría que le hemos dado clase a nosotros, están formados, saben de lo que están hablando. O sea, la muestra se puede pensar que como son sujetos de universidad, pues no saben, no saben. Y luego el otro grupo es de docentes universitarios nacionales e internacionales y la mayoría son de Latinoamérica, donde la neuropedagogía hace tiempo que está bastante bien instalada. Entonces, la muestra tiene ciertas garantías. Podríamos haber hecho más historias, pero tiene garantías. Con esto hacemos la primera detalle a nivel descriptivo. Realmente los sujetos están de acuerdo en la dimensión neurodidáctica, o sea, la mayoría están de acuerdo en todos los ítems que hemos hecho, lo cual no nos da mucha información. En neuroimagen están de acuerdo, en 4,09 de media están de acuerdo, y la última, que sería argumentación escrita, están de acuerdo, con lo cual la investigación no me está dando resultados que a mí me gusten. Ya sé que está todo el mundo de acuerdo, que bien, we are the world, we are the children, pero la cosa, falta algo. ¿Qué es lo que hacemos? Profundizamos un poco más y hacemos un análisis de correlación. Al hacer la correlación, aquí es donde empezamos a ver si la investigación tiene sentido o no. Hicimos la correlación de Pearson porque, tenemos una distribución normal de datos, o sea, hay una uniformidad. ¿Cuál es lo curioso de esta lectura? Primero, lo hacemos por dimensiones, no por ítem, que eso aclara mucho más. Y ahora, la neurodidáctica se relaciona con la argumentación y la neuroimagen se relaciona con la argumentación y la argumentación con la neuroimagen. Con lo cual, ¿qué pasa? Que realmente estamos en la línea, en el constructo teórico vamos en buena línea, porque es justo lo que estábamos buscando. ¿Qué interrelación tenemos? Y la interrelación es las dos variables principales con argumentación y argumentación con neuroimagen, con lo cual ideal. En principio tenemos expectativas buenas de la investigación. Si seguimos, hacemos esto. ¿Qué es esto? Esto es un modelado automático lineal de regresión. ¿Cuál es la idea? La idea es la siguiente. Si yo con estas variables que tengo las proyecto en el futuro, ¿cuáles son las claves que yo debo de seguir? O sea, es una especie de... No es el modelado de análisis factorial confirmatorio que lo que me hace interrelacionar, sino que yo voy a hacer una regresión. Voy a hacer una proyección futura. Si hago X, 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 consigo tal cosa. Y con esta población y en estas condiciones. Como la población es de más de 500 y es internacional, las probabilidades de éxito son muy altas. Entonces, con eso, tomando como base los docentes que tengo, los sujetos, y siendo el objetivo la argumentación escrita a nivel universitario, este sería el modelo. El modelo que está atrás, el modelo que está en un 75% de éxito, que ya es en educación un 75%, digamos que somos dioses, sería este. O sea, la edad es la clave, lógico. Lo que no podemos poner es intentar que un argumento de un chico de primero de universidad sea el mismo que un argumento de un chico de cuarto. Eso está claro. La edad es un factor. A más edad tenemos más capacidad de argumentación porque tenemos más conocimiento. Por lo tanto, estamos de acuerdo con eso. Segundo, la neuroimagen, no la neurodidáctica. ¿Por qué? Porque no tenemos base científica y las que hay vamos a demostrar ahora que no sirven para nada. Es un problema de las investigaciones que se han hecho hasta ahora con neuroimagen, que es los milisegundos que se tarda en hacer la argumentación escrita. Mire usted, es que eso a mí no me sirve en mi aula. Eso está muy bonito a nivel teórico, queda muy bien, pero yo quiero con mi alumno ahora, hoy, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eso no está. Entonces, se coloca antes la neuroimagen como factor predictivo, luego la neurodidáctica y luego el resto de estudios que tengamos. Por lo tanto, la clave estaría personas maduras o que yo las maduro. Esa sería la primera clave. Le doy los argumentos para que maduren y tengan capacidad de argumentación. Y segundo, cuáles son las áreas cerebrales y las ondas cerebrales implicadas en esto. Si yo controlo eso, controlo al alumno. O sea, la teoría nuestra, la teoría, que eso aquí la profesora Claudia es mucho más es especialista en ello, sería
los alumnos no maduran, yo me voy a encargar de madurarlos. Ese concepto de vamos a esperar a que los alumnos maduren, eso en los años 70 estaba bien, hoy no. Hoy los alumnos van a madurar cuando yo diga que maduren y van a seguir el proceso que yo voy a querer que sigan. Directamente lo que llamaríamos cientificidad pura y dura. Con esto llegaríamos aquí a las 4 condicionantes que debemos de tener en cuenta. Exactamente. Tengo aquí. Muchas gracias. La primera es la edad, como bien ha comentado el doctor Antonio, del docente, ¿no? Y alumnado, es la clave del trabajo de la argumentación escrita. Entonces, cuanto menos edad, podemos decir que puede tener un potencial un poco más ampliado. La neuroimagen es necesaria en los estudios sobre argumentación escrita. Ese también es un predictor que tenemos ahí muy importante. Otro sería que la neurodidáctica y la fundamentación científica, la argumentación escrita. Son dos aspectos que tenemos también que mantener ahí. Y luego el último, en las investigaciones sobre argumentación escrita hay que tener en cuenta la variable edad y los sujetos participantes. Por sus características, acredito, también lo aspecto cultural, lo aspecto educativo, todo eso son influenciadores. Con esto entraríamos en otro mundo. Vamos a dar unas pinceladas para que todo el grupo sepa por dónde va, por lo menos las bases iniciales para entender lo que vamos a hacer ahora después. Partimos primero de diferenciar, o sea, no hay que ver Internet. Cuando hablamos de neuroimagen, neuroeducación, neurodidáctica, por favor no leamos lo que hay en Internet, porque está todo totalmente confundido y no merece la pena, es una pérdida de tiempo. Exactamente, pues cuando hablamos de neuroeducación, la mayoría de las personas nos cuestionan, ¿no? ¿Eso es salud? ¿Es psicología? ¿Qué es? Entonces, no, neuroeducación. Es que en educación la neuro está más en salud. Pues yo soy de salud y sé bien que es verdad que hace mucho tiempo que vengo investigando y estudiando y hay sus avances considerables. Pero cuando hablamos de neuroeducación, tenemos que partir de esos 3 aspectos muy importantes. La neurociencia que estructura, nos hace entender cómo funciona el cerebro, y la pedagogía, el aprendizaje, ¿no? Y la psicología, pues entra con las conductas y los procesos mentales. Esos 3 aspectos cuando pensamos en trabajar neuroeducación. Y podemos encontrar problemas, ¿cómo no? Lo primero serían los neuromitos y también las investigaciones. El primer neuromito, solo por poner 3 o 4 rapidísimos, se debe de adquirir la lengua materna antes que aprender un segundo idioma. Al contrario, se tienen que adquirir los dos, provocar un retraso de aprendizaje en el niño inicial y vamos a obtener dobles estructuras cerebrales. O sea, todo lo contrario de lo que nos han enseñado. El segundo, solo usamos un 10% del cerebro. Esto está bien para las películas. Nosotros utilizamos el 100% incluso dormidos. O sea, lo siento, pero no somos genios. Ni esperemos ser genios. Somos lo que somos, hemos nacido con lo que hemos nacido. Nos gustaría ser superhéroes, pero va a ser que no. Somos personas y punto y demasiado. Y el tercero, que está haciendo bastante daño porque ha puesto en evidencia el analfabetismo estructural que tenemos en los sistemas educativos mundiales, son las inteligencias múltiples. A ver, los que nos hemos leído a Darwin, El origen de las especies, en ningún sitio dice que venimos del mono. En ningún sitio. Darwin jamás dijo eso, pero es lo que todo el mundo dice porque nadie se lee los libros. Yo, Rosario, hago una pregunta, solemos hacer una pregunta en educación, que es, ¿os gusta Piaget? ¿A qué es bonito Piaget? Oh, nos encanta. Tú no te has leído Piaget en la vida, eso es incombustible, tío. Se ve perfectamente como la gente solamente lee de la Wikipedia y demás. Entonces, Gardner jamás en la vida ha dicho que tenemos muchas inteligencias. Lo que ha dicho es que tenemos una con talentos, pero nunca jamás ha dicho que tenemos muchas inteligencias, que es igual que Piaget. Piaget en los colegios sabemos que se pone Piaget en los periodos sensibles, ya, pero es que lo hizo sobre su hija. O sea, no sé si captan la gravedad del caso. Su hija, que no era precisamente ninguna superdotada, estableció los periodos sensibles con su hija y eso lo aplicamos a todos los niños del mundo. Bien, más del 60% de los niños de infantil que nosotros hemos visto no cumplen la regla de la globalidad. Al contrario, son lineales secuenciales puros. Por lo tanto, lo de la globalización, los libros globalizados, está bien para unos niños. Yo, por ejemplo, no soy global, no funciono por globalidad. Por lo tanto, a mí me fue bastante mal en infantil, en primaria me fue regular y a partir del instituto fue cuando saqué buenas notas. ¿Por qué? Porque ya mi estructura cerebral se adaptaba a eso. Entonces, cuidado con estas cosas, solo por poner algunos. Y este es uno de TikTok típico. Este es de hace 4 días prácticamente.
Entonces, ahí tenéis, según nos dice, se están estimulando ambos lados del cerebro. Vale. Y tenemos una señora que lleva un fonendo que se supone que es médico. Bien, esta señora no estudió medicina. De verdad, si hubiera estudiado medicina, esta barbaridad no la diría. O sea, hemos hecho esta prueba y si queréis la hacemos aquí ahora y veréis que el cerebro no se estimula en ambos lados, se estimula uno, que es el frontal. Y punto. Y una parte pequeñita del derecho, del hemisferio derecho. Por lo tanto, es falso, pero falso de campeonato. Aparte, cualquier médico sabe que para hacer eso habría que hacerlo con los brazos cruzados, para empezar. No así lineal, porque la mano derecha no estimula la parte derecha, estimula la parte izquierda. Pero bueno, eso es de primero de universidad, de magisterio. Pero bueno, este es uno, este de aquí es otro. Paso al siguiente, el vídeo. Y este me encanta. Da pena, ¿no? De ver la tristeza de la niña intentando aprender. Esse é um neuromito muito grave, porque como vamos ensinar a los niños que assim se aprende? Entonces, nos dá lástima incluso de mirar isso, essa imagem, e nos hace reflexionar que estamos fazendo com nossos niños, ao momento que estamos, pues, tentando que aprendam, que hagan a diferença na enseñanza, en las prácticas, ¿no? Esto nos está ocurriendo ahora con, el otro día, Rosario, me llamaron para dar clases en una plataforma de preparación de oposiciones. Me resultó muy llamativo porque lo importante eran los dibujitos y los emoticonos, el contenido al mínimo, porque lo que hay que hacer es que la gente se sienta feliz. Tú has estudiado oposiciones como yo y algunos que estamos aquí, no es bonito. O sea, esto de la facilidad para aprender por vía innata y por infusión divina, ¿cómo se diría? Por ciencia infusa, se queda uno como diciendo, o sea, perdonad, pero no, que el aprender cuesta trabajo, cuesta sufrimiento y es un... Pero bueno, entonces, continuamos, entraríamos en las investigaciones. Vamos a ver, ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Esto es una búsqueda Scopus con Bies-Weber, haciendo un rastreo de esto de la semana pasada. El núcleo de las investigaciones de neuroeducación están en un país que no valora la investigación. ¿Lo digo más claro o lo queréis con paños calientes? O sea, España es el núcleo de la neurodidáctica, no es Oxford, como nos hacían pensar. Y eso está ahí, están los artículos. ¿Por qué? Porque aquí la doctora Claudia ha dirigido uno de los monográficos de mayor impacto de neurodidáctica hecho en España, con Brasil y con no sé qué otro país, y hay 211 artículos de impacto donde el 90% son de España, pero eso no se valora mucho. Seguimos. Aquí tendríamos los autores principales. Hay un tal Fernández A.H., que es uno que está por aquí, y resulta que estamos entre los 5 autores de mayor impacto a nivel mundial, pero ya os digo, si en vez de Fernández fuera Thompson A., la gente estaría guau, incluso podría cobrar por dar una ponencia. De neurodidáctica tenemos 17 artículos que merezcan la pena y de esos el núcleo está en España, curiosísimo. Eso igual algunas autoridades sería bueno que lo supieran. Y en neurometodología hay 2 señores que están trabajando con tomografía SEAL computerizada en salud, que son Ravillach y Smith, y hay una tal de Barros, que está por aquí, que es la única que tiene ahora mismo un estudio de neurometodología docente. Pero digo, si en lugar de Barros se llamara pues Smith, igual la cosa sería, otro gallo nos cantaría. Y en neuropedagogía, Rusia, Francia y Alemania son las más potentes, lo que quiere decir que pensábamos que era Latinoamérica, pero a nivel de impacto no. Por lo tanto, es un poco para ponernos en sitio. ¿Qué sería la neurodidáctica como definición potente? Bem, a ideia clave da neurodidática é a convicção da existência de uma íntima relação entre plasticidade do cerebro e a capacidade de aprendizagem. Então, se hace essa compreensão, a ideia é generar novas ideias, ou seja, a compreensão central da conceptualização. La idea sería que podemos cambiar el cerebro, sí. Por ejemplo, hay un neuromito, que yo me imagino lo habéis escuchado, que es la programación neurolingüística. Cuesta como 1.000 o 2.000 euros cada sesión que hacéis. Es un neuromito, no sirve absolutamente para nada, no tiene base científica ninguna y es un engañabobos. ¿Por qué? Se basa en la neurodidáctica. Tenemos un youtuber muy famoso, no voy a decir nombres para no
romper, pero el chico va con los pantalones rasgados, la barbita medio tal, es guay del Paraguay, y el chiquillo habla de neurodidáctica diciendo que es lo mismo que neuroeducación. Ha dado 6 meses clase en una escuela privada, o sea, no sabe lo que es la educación, y fue nominado a Banca, a Educabanca. Yo también fui nominado, a mí nadie me felicitó, no llevo los pantalones rasgados y no estoy buen horro, pero por lo menos distingo esos conceptos. Entonces, cuidado con estos términos. Neurodidáctica, podemos cambiar la plasticidad cerebral y lo vamos a ver ahora casi que en directo. Con todo esto, ¿qué es lo que pretenderíamos? Si vamos a entrar en este mundo, ¿qué es lo que vamos a generar? Vamos a generar sinapsis. Literalmente las vamos a generar. Y además lo podemos ver en directo desde un enfoque lejano, pero lo podríamos ver. Y vamos a hacer interacciones neuronales. Y eso se puede, lo vais a ver dentro de un momentito. Con todo, ¿cómo configuraríamos neurodidáctica para partir de una buena base? Es un poco lo que nos gusta en este grupo, que es buenos marcos teóricos para luego no cometer errores en la investigación. Entonces, las claves, ¿cuáles serían? Bem, las claves serían contenido, estruturas didácticas, componentes y bases neurocientíficas. Por ejemplo, ¿qué podríamos trabajar en contenidos? El libro de una tal profesora Arroyo, hay un libro de didáctica general que ella recordará. Esas bases son las que deberíamos de saber antes de entrar aquí. Entonces, si no tenemos una buena formación didáctica, no podemos entrar en neurodidáctica. Necesitamos la neurodiversidad de verdad, pero no la diversidad de hablar por la boca, sino la diversidad cerebral que tenemos cada uno. Necesitamos que sean neurodocentes. Hace poco nos decía un profesor, es que yo ¿para qué voy a estudiar todo esto? Pues bueno, ¿para qué va a estudiar un médico cómo hacer una operación de válvula a corazón abierto? ¿Para qué? ¿Qué más da? O sea, con lo que aprendió en los años 70, incluso con Galeno, pues se puede operar en vez de con un bisturí, con una faca. O sea, hemos llegado a ese punto de yo lo que estoy haciendo está bien, los alumnos aprenden, ya, pero es que no es eso, es que estamos en el año 2023. Y la metodología, ¿qué neurométodos tenemos que no sean fantasía animada? Ahora está de moda la gamificación, porque es lo más fashion que tenemos. Ya la gamificación es de 1970. Bueno, pero tenemos la Flipped Classroom, ya es que es del año 60. Pero tenemos la Visual Thinking, ya que es del año 70 también. Entonces, es que no tenemos nada de lo que nos están vendiendo como innovador que sea innovador, sino que es bastante antiguo, pero no lo vende. Y los proyectos de universidad se le da a la gente que investiga sobre cosas de los años 70, con lo cual algo no está bien, algo está fallando. En estructuras didácticas, las unidades de programación, que los que vais a oposiciones ahora se llaman situaciones didácticas. Ya no trabajamos por objetivos, trabajamos por criterios de evaluación. O sea, imaginaros así en petit comité. Se evalúa a la gente por la evaluación. O sea, tú has suspendido y lo que voy a hacer es evaluarte más. Es ridículo, o sea, es ridículo. Y luego ya no tenemos contenidos, tenemos saberes básicos. No son saberes básicos, son saberes ridículos. O sea, con el sistema que tenemos actualmente, esto no tiene futuro ninguno. Es cuestión de ver los programas con los que estudiamos Mariano, Rosario y yo y la doctora Claudia, vemos esos programas educativos y los que tienen los chicos de ahora y nos damos cuenta perfectamente. Yo creo que Chakib también está en la misma historia. Componentes en la fundamentación, contexto, objetivos, tiempo, espacio y luego las bases neurocientíficas. Entonces, si vais a hacer alguna vez algún curso de neuro, si no tiene estos componentes, yo no iría. Si me van a hablar de la neurona, no entro. Y si me van a hablar del cerebro en general, tampoco. Yo necesito neurogénesis. En ningún curso de neurociencia me aplican la neurogénesis a educación. Neuroplasticidad en educación. Las neuronas espejo en educación. Y las redes neuronales en educación. Eso no lo vais a encontrar. Porque no existe ese tipo de máster. Máster en neurociencia mucho, pero de esta categoría no vais a encontrar. Y esas serían las claves. Con todo... Entra la neuroimagen, que é o que queremos, não? Quebrar um pouco essa ideia de que em educação não podemos trabalhar a neuro, sí que é possível, e com a neuroimagen melhor, porque podemos ver em direto. Então, que seria a neuroimagen? A técnica que permite visualizar essa imagem, ou seja, esse funcionamento em vivo, em direto, do cérebro, sendo um eletrocefalograma que temos ali, que está agora mesmo está cargando, esse é um portátil, e não é difícil de manejar, tampouco de comprar, imagino, que não é muito caro para uma universidade, e podemos utilizar as técnicas através dessa imagem neurológica e acompanhar diretamente o processo de aprendizagem.
Pensamos que podría ser muy difícil, pero el momento en que empezamos a trabajar, entendemos que no. Por ejemplo, ahí tenemos dos imágenes, un hombre hablando y la mujer hablando. Están hablando lo mismo. Es fácil detectar la diferencia de funcionamiento. El hombre funciona apenas un hemisferio, y siendo que la mujer funciona los dos hemisferios. ¿Por qué? Porque las mujeres son más perceptivas, sí, porque somos más globales, funcionamos así. Los hombres, un poco más lateral la mayoría. Los hombres de educación son más sensibles, además del conocimiento, que eso sí que permite un desarrollo del hemisferio derecho, donde están las sensaciones, las emociones y también la percepción. Para los que les gusta el feminismo de verdad, el feminismo serio, hay una conclusión radical aquí. Cuando estamos dando clase, damos clase ¿para quién? Para los chicos. Vamos, soltamos un rollo y terminamos. ¿Qué ocurre con las chicas? ¿Dónde está la contextualización de cada contenido? No se hace. Y quizás resulte duro lo que voy a decir, me disculpáis, pero el cociente intelectual de las mujeres está limitado por el sistema educativo actual. Ahí lo dejo y ahí queda. Yo cuando estoy dando clase en la universidad, a veces me dicen los chicos, Antonio, te enrollas mucho. Digo, no me enrollo, contextualizo. Dice, eso es verdad. Para cada cosa pongo un ejemplo, para cada cuestión de educación especial, yo doy la mención de especial, para cada, llego hasta el extremo. Entonces, los chicos, ¿qué pasa? Llega un momento que se saturan, pero les viene bien, porque estoy activando el hemisferio derecho. Las chicas ni una sola se satura. ¿Por qué? Porque es justo la información que necesitan a nivel global. Por lo tanto, si la escuela no distingue, que somos muy feministas, pero no distingue en que no es lo mismo el input de una mujer que de un hombre, estamos cortando un cociente intelectual descaradamente. Eso pensarlo porque tiene consecuencias que ahora estamos viendo. Las chicas deberíais de tener un cociente muchísimo más alto que el que tenéis ahora mismo actualmente. ¿Por qué? Porque el sistema corta. Con todo esto, esta es tu parte, profesora. Essa é uma metodologia tradicional. El corto, ahí. Una metodología tradicional y una utilizando las tecnologías, que pensamos hasta el momento, y algunos seguirán pensando, que cuando utilizamos las tecnologías, pues estamos más relajados, estamos más tranquilos y podemos ahí desarrollar una clase más efectiva. La verdad, o que descobrimos con eso? Que cuando utilizamos una clase tradicional, estamos en nuestro campo de confort. Y al estar en nuestro campo de confort, no trabajamos tanto a nivel neurológico, quanto estamos, pues, pendente del teléfono, pendente del ordenador, pendente del grupo, de quem vai entrar, de quem vai sair. Assim que descobrimos, quando utilizamos as tecnologias, terminamos as classes mais cansados, mais agotados, e isso cientificamente agora comprovado. Não só cientificamente comprovado, como visto cientificamente. Esta é uma professora que desenvolve a mesma classe, o mesmo conteúdo, pero com metodologias distintas. Y más, ahí tenéis la metodología tradicional. Esa es la foto del cerebro de un buen profesor, de una buena profesora. ¿Qué es un buen profesor? Es alguien que está controlando lóbulo frontal el contenido, poco porque es especialista y es el rollo que ya conoce, pero hay una observación de la clase muy alta, que lo tenéis en el derecho en la parte inferior. No es ver, es percibir. ¿Qué está haciendo? Está percibiendo si los alumnos se duermen o no. Está percibiendo si realmente está entrando en su cerebro o no. Eso es lo que es la imagen de un buen docente. ¿Qué ocurre con el mobile learning? Que me está estropeando todo, me está difuminando la atención. ¿Veis que no hay observación? Fijaros en el derecho abajo, no hay percepción de la clase. ¿Por qué? Porque la percepción está literalmente disminuida por el mobile learning. ¿Consecuencia? ¿Las tecnologías son malas? No. Las tecnologías hay que saber utilizarlas y no las sabemos utilizar. Son distractores del docente y eso genera fallos en el aprendizaje y en la transmisión de los contenidos. Aquí tendríamos entonces una primera experiencia. Que sería, vamos a entrar en argumentación. Me voy a saltar aquí. Esta sería la introducción. Vamos a hacer una experiencia punto a punto y si queréis ahora después la podemos comentar. Vamos a poner a un chico de cuarto, que además es de lo mejor que yo tengo. El tío es un máquina y además en una temática que él controla bien. Le voy a decir que me haga un texto argumentativo sobre un tema. Ahí tenéis la introducción. Observar que hago un análisis de ondas y utiliza el frontal.
solamente el frontal, y la onda teta, que son las de color azul, muy poquito. ¿Qué está haciendo? Está utilizando muy poco el procesamiento cognitivo porque está haciendo una introducción. Ahí estaríamos en el cuerpo, no voy a entrar en las ondas porque después lo hacemos si queréis. Ahí tendríamos el cuerpo de la argumentación. Las ondas cambiaron y ahora, si os pongo el cerebro, vais a ver el cambio que tenemos. Del lóbulo frontal pasa al temporal y va a empezar a utilizar mayor carga, mayor procesamiento cerebral. ¿Por qué? Porque a medida que va haciendo el texto argumentativo, aumenta, mirad las ondas como ya se está expandiendo a la zona temporal y empieza la temporal a activarse mucho más. ¿Qué ocurre? Que utilizamos frontal, temporal, parietal, ahí lo tenéis en plena argumentación, y además el componente que estáis viendo arriba que se difumina un poquito es el sistema límbico, o sea, las emociones. Por lo tanto, no tiene nada que ver con la introducción, absolutamente nada que ver, por lo menos la imagen cerebral. Os paso ahora a la conclusión. ¿Y qué ocurre en la conclusión? Que volvemos como a la introducción. Se gasta un poquito más de ondas cerebrales, un poquito porque tiene que hacer una visión global. ¿Veis el hemisferio derecho que se enciende? Tiene que hacer una visión global y darle forma a eso con el lóbulo frontal. Y ahí lo tendríamos. Esa sería la conclusión de un texto argumentativo. Por lo tanto, los estudios que nos han contado hasta ahora sobre la argumentación con tomografía axial computerizada, que nos decían que utilizábamos cierto tipo de áreas, bien, pero a mí esto me sirve más. Entonces, os voy a poner un poco la conclusión para que lo veáis. Esta sería, bueno, antes de eso, esto sería una escritura descriptiva. ¿Os imagináis? Este sería el desarrollo, el cuerpo de una descriptiva, no argumentativa, descriptiva. ¿Notáis la diferencia? El frontal y poquito, porque para hacer una descripción no me tengo que pringar demasiado. Un poquito, pero vamos, poquito de nada. Necesito lo básico. E aqui podemos detectar que aparece mais com frequência o color azul, que o color azul significa quando está em tranquilidade, relajação, ou seja, ou está falando, escrevendo algo que le guste ou algo que conhece muito bem. Entonces, hay una diferencia esencial en la argumentación, hay una implicación, mayor gasto cerebral, y si queréis os lo voy a poner aquí para que ya lo veáis a nivel técnico. Un segundo, que se me fue la transparencia, aquí. Ahí lo tenéis todo lo que sería el mapa cerebral de una argumentación. Os lo explico un poquito. En la introducción, bueno, este sería el final de las ondas cerebrales, la parte primera. La onda de compromiso de la tarea, a ver, yo puedo saber si un niño es TDAH o no directamente con el aparato, lo vamos a hacer, si queréis que algún voluntario, os lo hago ahora, y yo puedo saber si es TDAH o no en 2 segundos. ¿Por qué no se hace en la escuela y en medicina? No lo sé, pero lo puedo ver porque lo vais a ver ahora. Entonces, compromiso con la tarea es del 72% en la introducción, el cuerpo el 71% y la conclusión baja. Las emociones que yo me implico, 28, 13, 35%. Quiere decir que cuando estoy terminando el trabajo me aumentan las emociones. El interés para hacerlo empieza bien, un 54, en el cuerpo ya estaríamos en un 41, un 39 en la conclusión. Relajación más o menos bien, y el estrés 40% cuando vamos a arrancar, 29 cuando ya lo estoy ejecutando y 31 cuando estoy terminando. Esto es muy personal, depende de cada persona, pero bueno, por estudio de caso lo tendríamos ahí. Vamos a los lóbulos cerebrales. Frontal temporal es lo que voy a utilizar en la introducción y la conclusión, pero cuando activo el cuerpo, ¿qué pasa? Cuando voy a hacer el cuerpo argumentativo, coloco el parietal. Las últimas investigaciones ya nos cambian la estructura cerebral, no sé si lo habéis estudiado. El frontal se encarga de la función ejecutiva de lo que es el pensamiento y razonamiento. El temporal se encargaría de la parte lingüística y memoria. Pero el parietal se pensaba que era el de las sensaciones. No, eso cambió ya. Hace poquito estábamos con Peña Casanova en México, Jordi, que es el mejor especialista en España y casi mundial a nivel neuro, y nos decía que no. Y efectivamente ya lo sabemos. El parietal se encarga de una parte del lenguaje. ¿Conocéis la dislexia, disgrafía, disortografía y discalculia? Vale, pues todo está en el gyrus angular, que es un área cerebral cerca del temporal. La parte de arriba de esa zona es parietal y ahí está la discalculia. Por lo tanto, no solamente el procesamiento matemático,
sino que cuando yo necesito más potencia cerebral, tengo que recurrir al parietal para activar todos los recursos lingüísticos. Eso es una cosa que sabíamos por investigaciones de psicología y de medicina, pero no lo habíamos visto aquí como lo hemos visto. ¿Qué ámbitos cognitivos necesito? Pues control de las emociones, razonamiento, interpretación, memoria y lenguaje para la introducción y la conclusión, pero cuando estoy haciendo el cuerpo aparece que focalizo la atención. Por lo tanto, si yo estoy haciendo una escritura argumentativa, música fuera, distractores fuera. Y vamos a ponernos lo que nos tenemos que poner. Los que tenemos años en esto ya lo sabíamos. Lo que pasa es que ahora lo vemos. Una cosa es intuirlo y otra cosa es verlo. Resumen, yo necesito para hacer una introducción creatividad, concentración y atención, al igual que para la conclusión, pero para poder hacer el cuerpo necesito un procesamiento cerebral muy elevado. O sea, necesito al alumno al 100%. Si no, no va a funcionar. ¿Lo sabíamos? Lo sabíamos. La cosa es que ahora lo puedo ver. Esa es la diferencia. Os paso para el final, porque quería reservar un tiempo para que verlo en directo, si lo queréis alguno, que lo hagamos con vosotros. Esto lleva un estudio de ondas, por eso hablábamos lo de la neuroformación. No es fácil de interpretar, aquí a lo mejor parece fácil, pero lleva su tiempo. Este sería, por ejemplo, el final de la escritura descriptiva. Está bien, las escrituras descriptivas son bonitas, merece la pena hacerla. Fijaros que utilizamos creatividad, concentración, aprendizaje, atención y actividad, pero realmente no requiere un gasto cerebral. No digo que no merezca la pena hacer una descripción, solo que si nos vamos a poner a hacer argumentación hay que parar un poco el tiempo y pensar y dar los tiempos, porque vamos a necesitar un alto procesamiento cognitivo. A lo mejor el alumno hoy no está preparado para esto. Entonces eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta antes de ponernos a hacer una tarea de alto gasto cerebral. ¿Cómo vamos a saber que el alumno lo ha hecho bien? Porque está cansado. Cuando termina una descripción, no. Cuando termina una reflexión, no. Estamos haciendo toda la comparativa, estamos en ello descriptiva, y hay otro estudio que estamos preparando que se lo dirige la doctora Rosario, que es una argumentación destrozada y bien hecha. Entonces vamos a ver las dos comparativas, que tengo los textos ahí preparados, tengo el alumno preparado, el cerebro está preparado. Entonces, concluimos esta parte más o menos teórica de introducción, si os parece, y nos vamos a la práctica. Por supuesto. Bem, nosotros siempre nos preocupamos con la cuestión del cuestionamiento, ¿no? Como es una cosa nueva, y sabemos que a algunos maestros no les gusta cambiar lo que está funcionando, entonces, ¿para qué cambiar y para qué intentar algo que todavía está en estudio? No tenemos ninguna comprobación 100%, pero tenemos 90 y algo por ciento de algunas teorías, entonces lo que queremos es crear esas nuevas teorías, pero con bases fundamentadas, para que luego no tengamos ahí problemas, como la mayoría arrancó muy fuerte en América Latina, a neuro todo, neuropsicología, neuroeducación, neuropedagogía, y ahora parece que la gente no cree, porque no funcionan. Han creado un montón de mitos y cosas que no eran reales, y que queríamos era justamente ao contrário, iniciar de bases pequeñas, sencillas, pero con algunas teorías concretas y cientificidad. Por lo tanto, el maestro o maestra son unos artistas. Nosotros siempre pensamos dessa forma y estamos de acordo pendentemente sempre que os maestros escrevem sua própria história e pode participar de outras histórias, assim como também cumprir um funcionamento das estruturas e bases neurológicas de cada educando, se queremos fazer a diferença. Também podemos desenvolver obras importantes, ser uma pessoa marcante na sociedade, podemos fazer a diferença em la humanidade, como também ser um grande ser humano. O que queremos, eu iniciei nossas investigações com a multiculturalidade, que eu queria compreender que passava na mente da pessoa, por exemplo, que é uma boa pessoa, não é mala, pero a lo mejor, ao momento de se ver com uma pessoa de color ou de raça diferente, não se sentia a gusto, e eu pensava, se é uma pessoa boa e não aceita lo diferente, algo passa a nível cerebral. Então, iniciamos as investigações com a multiculturalidade, passamos a inclusão, porque queríamos entender como funcionava. Então, quando esse aparato foi criado para trabalhar com cegos, porque é muito difícil, por exemplo, ensinar um color azul a um cego que nunca ha visto um color, cego de nascimento, me refiro.
que não sabe como é o color azul. Então, quanto maestra, eu me sentia muito mal quando não conseguia transmitir o que queria transmitir, os colores, uma imagem, que vê no céu, como é o cielo, como é essa flor, como é essa rosa, não pode explicar. Então, aí temos que desenvolver outras sensações. Então, partimos com estas bases e logo chegamos a la neuro, ¿no? Que a maioria dizia que estávamos loucos, porque começamos a trabalhar com a neuro em educação, que era algo novo, arriesgado, e Antônio dizia, me gustan los riesgos e me gusta também algo que alguém me diz que é incapaz de fazer, lo vou intentarlo. Então, embarcamos nessa trajetória e aqui estamos, com a parte visual, que é o que queremos agora ver como funciona de verdade e os conceitos que tínhamos certos ou estávamos equivocados. Esse aparato não custa caro, como havia comentado. Nossa ideia não é que cada colégio, cada professor tenha um em sua aula, porque isso necessita e requer uma formação específica. Sim, Antônio ha estado 2 anos tentando, contactando com os Estados Unidos, porque esse aparato não foi criado para a educação. Mas o que hicimos? Tentamos adaptá-lo para ver em direto o funcionamento quando estamos trabalhando com o aprendizagem. Leva um software que nos pode ajudar a essa parte visual. Não duele, é verdade que não duele? La gente, cuando en algunos casos hemos visto hay un relajamiento. Sí, se relajan. Eso es verdad. Por la descarga de ondas es bastante curioso. Solo en algunos casos hemos tenido ese detalle. Vamos a conectar contigo, ¿vale? Ciérrame los ojos, por fin. Relájate un poquito. Me encantan los chicos porque los chicos para conectar son 2 segundos. Ya veréis las chicas como tardamos a lo mejor un rato porque sois más complejas. No sé por qué, es mentira, esto es broma. Pero que los chicos es llegar y pegar, eso está cantado. Tiene menos pelo. No, es la simplicidad que tenemos que nos hace felices, nos hace buena gente. Esas serían tus ondas, compañero. Ya puedes abrir los ojos. Y vamos a sacar, si nos deja conectar, aquí. Vamos a conectar para que veas tu mapa cerebral. Y ahora te voy a ir diciendo cómo es tu input. Una de las cuestiones que más nos interesa aquí es ver tu tipo de entrada, ¿de acuerdo? De información. Este es tu cerebro. Y esta sería la primera lectura de ondas. Está a un 53%. Yo puedo ver la capacidad que tiene de concentración. Las emociones ahora las tiene al 53% y eso es relevante, pero no quiere decir que tenga un problema de atención, ni de interés, ni de relajación, ni de estrés. La mayoría de mis alumnos de educación infantil que he tenido este año, todos estaban al 90% de emociones disparadas. Y se nota en la clase, pero eso no es estrés. Eso no es TDAH, eso son emociones disparadas, que es otra película. Entonces es un concepto que tenemos que trabajar ahí. Ya va por el 40, está empezando a relajarse. Cuando hable de tu cerebro y lo que tienes dentro, ya verás cómo sube esto. Mentira. Y esta sería cada una de las ondas. Tenemos las ondas teta, alfa, beta y gamma, que nos permite ya hacer una buena visibilización a nivel cerebral. Vamos a aumentar el nivel. Si notas que echas humo, tú tranquilo. Y tenemos... es broma. Eres Eric, ¿verdad? Eric, ahí tenéis a un chico que no es habitual. No es el perfil de un chico. ¿Recordáis cómo era el chico? El chico utilizaba el hemisferio izquierdo frontal y se acabó. ¿Qué ocurre con la gente que nos dedicamos a educación? Chicos, que aprendemos a activar el derecho. Se nota. Se nota. Entonces... se nota. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una persona que trabaja más con el derecho que con el izquierdo. Le gustan las tecnologías, le gusta tal, pero no es un tema de linealidad, que es lo que esperaríamos de un chico. Esperamos que sea lineal. No, ya está relajado. Muy bien. Ahora sí, compañero. Él no es lineal, él es global, lo cual lo hace muy potente. Por ejemplo, si yo necesito hacer una página web, él me la va a programar, pero me la va a programar además con estilo, no del tipo cutre informático empresa, sino que me lo va a hacer con el hemisferio derecho.
¿Quiere decir esto que no utiliza el frontal? Sí, pero esta es su entrada. Su entrada es más visual. Por lo tanto, si yo a este chico, que es mi alumno de cuarto, por ejemplo, le quiero hacer daño, es muy fácil. Es un gesto, es una mirada. Lo puedo insultar, pero prácticamente que no le voy a hacer daño. Ahora, un gesto y una mirada me lo destruye. Por lo tanto, tengo que cuidar con este chico las formas. Y dice, vamos a ver, si es un bruto de Arao. No, este no. Otro a lo mejor es un bruto de Arao, pero este no. Fijaros que el procesamiento que tiene es puramente derecho. Ahora, una cuestión. Te voy a decir palabras, ¿vale? Bien, observar el detalle siguiente. Cierra los ojos, por fin. Quiero que me las imagines. Antonio, Claudia, tu padre, visualízamelo. ¿Qué ha pasado ahí? Bien. Tu madre, por favor, visualízamela. Intenta verla. Está clara la influencia de la madre. Hay mayor procesamiento en el hemisferio derecho a nivel de emociones que del padre. Sin embargo, el padre tiene una influencia fuerte, puesto que se asocia con un montón de áreas, empezando por la occipital, temporal, parietal y frontal. Si yo quiero trabajar con él como alumno mío cierto tipo de cosas, a lo mejor recurro al padre o a la madre como ejemplos. O sea, yo en clase diría, bien, pues mi madre y él me capta. Pero si digo mi padre, me capta diferente. Preferiría utilizar ejemplos de la madre para trabajar con él. ¿Vale? Bien. Yo no te conozco, Eris. Acuérdate, no nos conocemos. Bien. Ahora, porfa, ciérrame los ojos. Quiero que nos hables de un día en la playa. Vamos a ver cómo procesa el habla, la expresión oral. Por fin. ¿Un día en la playa? Sí, descríbelo, ojo cerrado. ¿Veis lo que pasó? Está empezando a utilizar el frontal para preparar el texto, pero sigue visualizándolo, lo cual no es normal. Lo normal es que no lo visualice, pero lo visualiza. ¿Cómo le enseñaría a leer a este niño? Con un método global, nunca con un método tradicional de escritura. Por lo tanto, igual acaba siendo disléxico. Si se utiliza un método tradicional de escuela, igual él ha tenido problemas a la hora de leer y escribir. Si le hubieran colocado un global, hubiera aprendido volando, pero además superdotado. Por lo tanto, el método que utilizamos en las escuelas para él le retrasa el proceso de aprendizaje, porque él es global puro. Es una persona global. Otra cosa, ¿te gustan las artes? Las personas de arte que son de música, los dos hemisferios occipitales los encienden y leen con los dos occipitales, no leen con las rutas tradicionales. Y eso está en contradicción de todo lo que nos han enseñado, que no tiene base científica ninguna. En tu caso, para leer, él lee de forma global. Entonces, podemos ver el mecanismo. ¿Tenéis algún libro por ahí, por fin, que no me traiga? Libro. Algo de lectura. Algo que le pueda leer. ¿Tiene? Pásaselo, por fin. Presta. Vamos a visibilizar. Ese es el mejor libro. Venga. Y ahora os concluyo rápidamente y lo paso a otra persona para que veáis el potencial. Ahora está viendo, observar cómo aquí a veces se enciende porque va a empezar a ver, pero no percibir. La percepción siempre está aquí. Voy a quitar las ondas para que lo veáis mejor. Ahí. Un texto, 1, 2 y 3, ese ya, tal cual, leyendo. Un ratito. Venga. Introducción. La comunicación es el centro y el motor de todas las actividades humanas. De hecho, el mundo en el que nos movemos, entendido en el más amplio sentido, ha sido construido, compartido y sostenido a través del lenguaje, base de la comunicación. En el entorno digital intervienen los mismos actores que en la comunicación tradicional. Quieto. Lóbulo frontal, se pasa al lóbulo, hace un análisis de contenido, se va al lóbulo temporal, almacena, se viene al parietal, prepara toda la estructuración y todo gobernado por la parte perceptiva. Por lo tanto, cuando él está leyendo, la parte de contenido tiene poder, más poder que la parte de lectura.
lo cual me genera un niño con muchos problemas para aprender a leer, porque no está siguiendo la ruta normal, necesita contenido. Cuéntanos qué has leído. No mires. Dime si te ha gustado o no, o qué sientes. No me ha llamado la atención. Eso es lo que deberíamos de trabajar con él. ¿Me estáis siguiendo cómo sería en el cole? No es tanto el contenido como si en la forma o lo que está percibiendo. ¿Vale? Describe la situación actual ahora mismo. Describe este momento, porfa. Estamos en el aula del mojón, escuchando la exposición. No, eso no me interesa. Me interesa lo que estás percibiendo, no me lo describa. Habéis visto que en la descripción ha utilizado el frontal para salvar el reto. No, yo quiero lo otro. Quiero que esto no lo cuentes, que es lo que nadie está viendo aquí. ¿Qué es lo que estás sintiendo? Vale, ahora, estoy como un poco entre emocionado y no sé cómo decirlo. Un poco Aquí, en la FC6. Con curiosidad, ¿no? Con curiosidad de saber más. FC5 la tienes aquí, son las neuronas espejo. Observar que Eric mira mucho la cara de la gente. Toma información, se adapta, retoma, modifica, manipula y trabaja. O sea, Prepara y trabaja. si yo me lo quisiera ligar, en 2 minutos caía. Perdón, ¿podemos hacer el experimento con Eric con poesía? Eric, ¿te prestas? Sabéis que luego hay que invitar a Eric. Poesía. Vamos a ver. Sí. Venga. Yo como yo soy la mala de la historia, no vamos a alargarnos más de una hora. Vamos a... porque hay que... No, tenemos mucho 5 minutos. Un cerebro, solo necesito ahora un cerebro de chica. Y hago el contraste con la chica para que la vean. Le echamos la poesía y lo tiramos a la calle. Y lo echamos a la calle. Venga, Eri. Poesía. Calma la noche. El anciano mar ha llevado mi barca todas las noches, bajo su danza líquida. Arrebata la certeza del remo si el encantamiento de mis párpados traiciona y no abrazo al insomnio como lastre. Visionario de extravagancia puntual, ha vencido la mesura. Un tercio de mi vida es el absurdo. Un tercio del absurdo es pesadilla. Y esta, con su paz de turbulencia, el horror que ondula en mis adentros. Quieto. Era una miserable lectura. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué tanto nivel cerebral? ¿Por qué tanto procesamiento cerebral? Porque ha sentido, se ha imaginado, mientras va leyendo, va imaginando la situación, se pone en ella. Isso hace una persona cuando es método global. Así, por eso tenemos chicos y chicas que algunos tienen problemas para aprender y otros no, por eso. Entonces pensamos, si la metodología utilizada y pensada al criar la forma de se trabajar con cada alumnado fuese de modo global, sería mejor para todos. Ahí necesita que yo vaya. A ver. Yo estoy un poco dormida, ¿eh? Entiendo que puede ser que no se han entendido, ¿no? Saca una foto que incluso queda guapo con eso. Ya. Y está sacando foto de echar la foto ahí. Bien, ese es el cerebro de una persona que vive en México, piensa en mexicano y Te va a descubrir cosas. decirme la diferencia. Así, sin anestesia ya. Tiene una diversidad diferente. ¿Te gusta México? Más o menos. ¿Te gusta más España? Sí. Y además no está mintiendo, pero no me lo ha dicho con emociones, me lo ha dicho de una lógica. ¿Qué te gusta más de España? Por lógica, sí, El pero paisaje, la gente. ¿por qué es tan racional, Edna? Estoy viendo que es racional. Porque estoy dormida. No, ahora sí, esta salió. A ver, las chicas, ¿cómo trabajáis? Con los ¿veis? Esto es una chica. Los dos hemisferios a la vez. Claro, vosotras tenéis un cuerpo calloso el doble. La conexión interhemisférica la tenéis al doble de un hombre. ¿Qué ocurre? Que trabajáis constantemente con los dos. Cuando saquéis conclusiones son entre lógica y raras. Es lo que se llama intuición femenina. Y que dicen, no, perdona. Para un momento, la intuición femenina es científica y es muy buena, porque es la conclusión entre lo contextual que no tiene lógica y la lógica. Y eso hay que tenerlo. Y hay que fomentarlo además. Eric, por ejemplo, se puede dejar engañar.
porque como utiliza más el derecho, hace conclusiones contextuales, a lo mejor ve la forma y dice, aquí pasa algo, no me está gustando esto. Pero chico, no estás viendo la lógica, es que te estás equivocando. No, no la ve. Él ve el contexto, pero la otra tiene que razonarlo. Sin embargo, ella, ahí la tenéis. Esa es la chica. ¿Veis? Así funciona. Igual que Eric, con la diferencia de que ella tiene mucha más conexión. Por lo tanto, puede establecer muchísimas más conexiones que nosotros no podemos. Mi cerebro es como el tuyo. Yo soy derecho, pero por deformación profesional, porque estoy con una persona, que lo que ha dicho Rosario no es tontería. Cuando tú crees, nosotros chicos, cuando crees en una chica, cuando la respetas, cuando sientes que puedes aprender de ella, el derecho se activa, porque con el lógico no podemos entrar. Para entender a una chica necesitamos los dos hemisferios. Esa sería la clave. Porfa, ¿puedes leer poesía? A ver cómo sería. No, esa no es mía. Pero dame. Esa que no es suya. Pero en árabe, tienes que leerlo en árabe. Vamos a ver. Aquí tenéis, y vamos cerrando. Bueno, ¿cómo está de ondas a todo esto? 37% de emociones, está baja, pero es emocional. A ver, Eric es emocional, si no esto no me aparecería. Edna es emocional, sois personas emocionales. Si esto no estuviera, mirad, 79% está que se dispara ella sola. ¿Veis? Pero no hay problema de atención, no tenemos ningún problema. Son alumnos emocionales que a mí me gusta, yo prefiero alumnos emocionales a muertos vivientes. Pensadlo así de claro, yo prefiero que sean hervideros antes que tener allí muertos. Entonces, son dos personas que a mí me gustaría tenerlas como alumnos porque me dan vida. Y ahora, lee, porfi. Trinos de melancolía, con esperanza tardía, en abril lejos lejanos, de los surcos más arcanos, cubren lugares montanos, sutilmente amanecidos. Observar cómo ha iluminado aquí un montón, pero utiliza todo el cerebro entero. Los dos hemisferios al completo. ¿La has grabado, Chaki, para luego pasárselo? Perfecto. Utilizáis los dos hemisferios, pero cuando la poesía a ella la está sintiendo, al menos le echa un poquito de emoción, hay un foco en el temporal que se coloca de color marrón, que sería el alto procesamiento cerebral, lo que quiere decir que la poesía la está viendo al completo, pero con emociones. Por lo tanto, está leyendo bien la poesía. Esa sería la lectura que haríamos si fueras una alumna. ¿Más o menos? Muy bien. ¿Lo tenéis claro? Me habéis convencido. Vale. Pues muchas Esta eres gracias. tú, Edna, que lo sepas. ¿Cómo trabajaríamos con estos dos alumnos? Pues yo trabajaría para ella y él se beneficiaría mucho. Claro. Sin embargo, si yo doy un rollo tipo transparencia, un rollo, no hago esto de gesto, de ponerme, no, ni que miro los ojos, sino que esto es la didáctica general, se compone de tata, tú vas a decir, qué aburrido, qué asco, sí está bien, pero qué asco. Si yo trabajo para ella, cuidando mucho la forma, cuidando mucho el lenguaje, ¿qué pasa? Tú te beneficias. Normalmente nos beneficiamos mucho. ¿Cuánto nos tardó en hacerlo? 1 hora. Muchas gracias. Vamos desconectando.